¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de sus milagros y enseñanzas, Jesús fue rechazado por muchos de sus contemporáneos judíos? Este viaje explorará las complejas interacciones entre expectativas mesiánicas, interpretaciones proféticas y las tensiones sociopolíticas de la época. Prepárate para un recorrido revelador por la historia y las escrituras que desentraña este misterio. Jesús llegó en un momento de gran expectativa mesiánica. Muchos judíos esperaban un líder que los liberara del dominio romano, no un Mesías que hablara de un reino espiritual y de salvación personal. Esta discrepancia entre las expectativas y la realidad presentada por Jesús fue un factor crucial en su rechazo. A lo largo de los evangelios vemos cómo Jesús cumple meticulosamente las profecías del Antiguo Testamento desde su nacimiento en Belén, Miqueas 5:2, hasta su misión de sanar y enseñar. Sin embargo, su interpretación del Mesías y su reino fue radicalmente diferente a la esperada por muchos líderes y laicos judíos. Con este estudio bíblico, vamos a explorar cómo las tensiones entre las expectativas mesiánicas, las enseñanzas de Jesús y los eventos históricos de la época contribuyeron a su rechazo. Abriremos el diálogo para comprender no solo el contexto histórico y teológico, sino también las profundas lecciones espirituales que podemos aprender hoy. Pero primero, comparte este video con alguien que amas, ya sea a través de WhatsApp, Facebook e incluso Telegram. Esto no solo es importante para el canal, sino una misión que tenemos como creyentes, que es difundir las enseñanzas bíblicas a la mayor cantidad de personas posible. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gusta contenido como este, comenta abajo, quiero más. De esa manera, sabré si realmente quieres que siga brindándote contenido nuevo. Las profecías del Antiguo Testamento jugaron un papel fundamental en la formación de las expectativas judías sobre el Mesías. Muchos esperaban un líder guerrero y político que restauraría el reino de Israel y lo liberaría de sus opresores romanos. Sin embargo, las enseñanzas y acciones de Jesús a menudo apuntaban a un tipo diferente de liberación y reino. Isaías 53 describe un siervo sufriente que sería despreciado y sacrificado por los pecados de muchos. Esta descripción contrasta fuertemente con las expectativas de un Mesías conquistador. Jesús se identificó abiertamente con esta imagen del siervo sufriente, especialmente en su camino hacia la cruz. Los líderes religiosos y muchos del pueblo esperaban señales de poder y dominación política, pero Jesús hablaba de servidumbre, perdón y un reino no de este mundo. Juan 18:36. Esta discrepancia entre las expectativas proféticas y la presentación de Jesús de su misión mesiánica fue una barrera significativa para su aceptación. La comprensión de Jesús sobre las profecías y su cumplimiento también desafiaba las interpretaciones tradicionales. Su enfoque en la espiritualidad y la redención personal, en lugar de la liberación política inmediata, no resonaba con muchos que estaban desesperados por el cambio sociopolítico. El concepto del Mesías en el judaísmo variaba considerablemente. Algunas interpretaciones se centraban en un líder poderoso y dominante, basado en pasajes como Daniel 7:13-14, donde se describe a un hijo del hombre que viene en las nubes del cielo. Sin embargo, otras escrituras como Isaías 53 presentaban una figura de sufrimiento y sacrificio. Esta dualidad en las expectativas mesiánicas creó confusión y conflicto cuando Jesús comenzó su ministerio. Su enfoque en el sufrimiento, el servicio y el sacrificio por los pecados no coincidía con la visión de un Mesías que lideraría una revuelta militar y política.
Jesús intentó redefinir el concepto de victoria y poder a través de su vida y muerte, mostrando que la verdadera conquista espiritual se logra a través del amor, el sacrificio y la humildad. Esta redefinición no fue fácilmente aceptada por muchos que ansiaban ver la restauración física y política de Israel. Sus acciones y parábolas, que a menudo destacaban la misericordia sobre la justicia estricta y el perdón sobre el castigo, parecían subvertir las expectativas tradicionales de justicia mesiánica. Esto fue visto por algunos como un debilitamiento de la autoridad y la ley, en lugar de su cumplimiento. Muchas profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas claramente por Jesús durante su primera venida. Su nacimiento en Belén, su ministerio de sanación y enseñanza y su actitud de servicio se alinean con las profecías sobre el Mesías. Sin embargo, el hecho de que no cumpliera todas las expectativas en su primera venida, especialmente las relacionadas con la liberación política y el establecimiento de un reino terrenal, llevó a muchos a cuestionar su mesianidad. El profeta Daniel predijo la venida de un príncipe Mesías, Daniel 9, 25, 26, y mientras Jesús cumplía aspectos de esta profecía, su rechazo y crucifixión parecían contradecir la visión de un Mesías victorioso. Este aparente fracaso fue un tropiezo para muchos que no comprendían la naturaleza espiritual y redentora de su misión. Jesús enseñó que su reino no era como los reinos terrenales. No venía a liberar a Israel de los romanos, sino a liberar a todas las personas del pecado y de la muerte espiritual. Esta perspectiva era difícil de aceptar para aquellos que vivían bajo opresión y esperaban un salvador político. La confusión sobre el cumplimiento profético también se vio exacerbada por la falta de comprensión sobre la dualidad de las venidas de Cristo, la primera como el Cordero sacrificado y la segunda, aún futura, como el Rey conquistador. Esta dicotomía aún no estaba clara para muchos en el tiempo de Jesús. La expectativa de un Mesías que restauraría el reino político y territorial de Israel era predominante entre los judíos de la época de Jesús. Pasajes como Isaías 9, 6, 7, que hablan de un gobierno y paz sin fin bajo el liderazgo del Mesías, alimentaban estas esperanzas. Sin embargo, Jesús introdujo la idea de un reino diferente, uno espiritual y eterno. Jesús desafiaba constantemente la idea de un Mesías político mediante sus enseñanzas y acciones. Por ejemplo, cuando alimentó a los 5,000, la gente quería hacerlo rey, pero él se retiró solo a la montaña. Juan 6:15. No buscaba establecer un reino terrenal, sino uno espiritual que trascendiera las fronteras y las limitaciones políticas. Este enfoque en un reino espiritual fue difícil de aceptar para muchos, especialmente en un contexto de opresión romana. La liberación política y social era una necesidad urgente y palpable, y la propuesta de Jesús parecía no abordar directamente esos desafíos inmediatos. La resistencia a aceptar un reino espiritual sobre uno terrenal fue significativa. Jesús hablaba de un reino no de este mundo, un concepto que desafió y finalmente alienó a muchos que esperaban un Mesías que los liberaría de la opresión romana de manera física y visible. Jesús, en sus enseñanzas, frecuentemente interpelaba las interpretaciones tradicionales de la ley mosaica, presentando una visión más profunda y espiritual de sus mandamientos. Este enfoque a menudo entraba en conflicto con las normativas rígidas impuestas por los líderes religiosos de la época. Por ejemplo, Jesús criticó la manera en que los fariseos daban importancia a rituales externos, como lavarse las manos, mientras descuidaban los mandamientos más fundamentales del amor y la misericordia. Mateo 15, 1, 11. Su crítica no era a la ley en sí,
sino a las interpretaciones que perdían el espíritu de la ley en favor de la letra. En muchas ocasiones, Jesús reinterpretaba las Escrituras, destacando el principio de que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. Este tipo de enseñanzas desafiaba las restricciones tradicionales y mostraba una flexibilidad que perturbaba a los líderes religiosos rígidos y ortodoxos. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Estos desafíos no solo provocaron tensiones con las autoridades religiosas, sino que también llevaron a acusaciones de herejía y blasfemia, dado que Jesús parecía socavar la autoridad de la ley, algo que era central para la identidad y cohesión del pueblo judío bajo la ocupación romana. Uno de los aspectos más controversiales de las enseñanzas de Jesús fue su afirmación de una identidad divina, algo que chocaba frontalmente con el estricto monoteísmo judío. Sus declaraciones, como "yo y el Padre somos uno", Juan 10:30, eran percibidas como blasfemas por los líderes judíos. Estas palabras no solo implicaban una relación especial con Dios, sino que en el contexto judío parecían desafiar la creencia fundamental en un solo Dios. La reacción a estas declaraciones fue severa, incluyendo intentos de lapidación por blasfemia, como se registra en Juan 10:31-33. La comprensión de la divinidad de Jesús fue un punto de inflexión crucial. Para los judíos, cualquier indicio de politeísmo era anatema, y las afirmaciones de Jesús de tener una naturaleza divina y una unidad con Dios eran difíciles de reconciliar con su fe. Esta confrontación no solo destacó las diferencias teológicas profundas entre Jesús y los líderes religiosos judíos, sino que también subrayó la dificultad de aceptar su mensaje sin reinterpretar completamente la naturaleza de Dios y la interpretación de las Escrituras. Las enseñanzas y acciones de Jesús frecuentemente resultaban en acusaciones de blasfemia, especialmente cuando afirmaba tener autoridad para perdonar pecados o cuando se identificaba abiertamente con figuras y nombres divinos del Antiguo Testamento. Estos actos eran vistos como una usurpación directa de la autoridad divina. Por ejemplo, cuando Jesús curó al paralítico y le dijo: "Tus pecados te son perdonados", Marcos 2:5. Los escribas consideraron esto como una blasfemia, ya que solo Dios puede perdonar pecados. Esta confrontación no solo era teológica, sino que también tocaba la estructura de poder religioso y su control sobre los rituales de purificación y expiación. El conflicto se intensificó porque Jesús no solo desafiaba las normas religiosas establecidas, sino que ofrecía una alternativa que colocaba la relación personal con Dios por encima de los rituales y sacrificios. Esta perspectiva era revolucionaria y amenazadora para la estructura de poder y autoridad del Sanedrín. La percepción de blasfemia, por lo tanto, no solo surgía de una interpretación literal de las leyes religiosas, sino también del miedo a perder control y autoridad sobre el pueblo.
lo cual era vital para mantener el orden y la estabilidad bajo la ocupación romana. La resurrección de Lázaro es uno de los milagros más dramáticos y significativos realizados por Jesús, narrado en Juan 11, 1:44. Este acto no solo mostró su poder sobre la muerte, sino que también reforzó sus afirmaciones de tener una autoridad divina directa. Este milagro provocó una división aún más profunda entre los seguidores de Jesús y aquellos que lo rechazaban. Para muchos líderes judíos, la capacidad de revivir a los muertos era una prerrogativa exclusiva de Dios. Por lo tanto, este acto de Jesús fue visto como otra afirmación de divinidad que no podían aceptar. La reacción inmediata al milagro fue polarizada. Mientras algunos creían en Jesús, otros fueron a informar a los fariseos, lo que llevó a un consejo en el cual se decidió que Jesús debía morir, ya que su influencia creciente representaba una amenaza tanto religiosa como política. Juan 11, 45, 53. Los milagros de Jesús, aunque maravillosos y signos de su autoridad divina, también eran fuente de tensiones crecientes con los líderes judíos. Cada milagro que Jesús realizaba no solo atraía a más seguidores, sino que también intensificaba las preocupaciones de los líderes sobre su influencia y poder. Los fariseos y saduceos, a menudo en desacuerdo entre sí, se encontraron unidos en su escepticismo y resistencia hacia Jesús. Los milagros, especialmente aquellos que implicaban sanar en sábado o controlar la naturaleza, desafiaban directamente sus interpretaciones de la ley y amenazaban su autoridad religiosa y social. Un ejemplo claro fue la curación del hombre ciego de nacimiento, Juan 9. Este milagro provocó un intenso debate entre los judíos sobre si Jesús era un pecador por sanar en sábado o si era realmente enviado por Dios. Este milagro y las discusiones que suscitó demostraron cómo los actos poderosos de Jesús forzaban a la gente a cuestionar las normas establecidas. La incapacidad de los líderes religiosos para negar el poder evidente de los milagros, pero al mismo tiempo su rechazo a aceptar a Jesús como el Mesías, subraya la profunda división que sus enseñanzas y milagros estaban creando dentro de la comunidad judía. Esta división se intensificaría aún más a medida que se acercaba el clímax de su ministerio. La relación de Jesús con las autoridades judías y romanas fue compleja y a menudo conflictiva. Aunque no buscaba un enfrentamiento directo, sus enseñanzas y acciones eran intrínsecamente subversivas al orden establecido, tanto religioso como político. Jesús criticó abiertamente a los líderes religiosos por su hipocresía y abuso de poder. En varias ocasiones denunció a los escribas y fariseos por imponer cargas pesadas sobre la gente común, mientras ellos mismos no estaban dispuestos a llevarlas. Mateo 23, 1-4. Estas denuncias no solo desafiaban la autoridad moral de estos líderes, sino que también amenazaban su control sobre la población. El enfrentamiento culminante se produjo con la limpieza del templo, donde Jesús expulsó a los mercaderes y cambistas, acusándolos de convertir la casa de oración en una cueva de ladrones. Mateo 21, 12, 13. Este acto fue tanto un símbolo de reforma religiosa como un desafío directo a las estructuras de poder económico y religioso que sostenían el templo. Este choque entre Jesús y las autoridades no solo ilustra su valentía y compromiso con la justicia, sino que también señala cómo sus acciones eran percibidas como amenazas directas por aquellos en el poder, precipitando así su eventual arresto y crucifixión. Jesús utilizó parábolas para enseñar sobre el reino de los cielos, un concepto central en su mensaje, pero a menudo malentendido por sus contemporáneos. Estas historias metafóricas eran tanto una forma de revelar verdades profundas a aquellos dispuestos a entender como de ocultarlas de aquellos que no estaban abiertos a recibir nuevos entendimientos. Una de las parábolas más significativas es la del sembrador,
Mateo 13, 1, 23. En ella, Jesús explica cómo la palabra de Dios es recibida de diferentes maneras por diferentes personas, reflejando la variedad de respuestas a su propio ministerio. Esta parábola, como muchas otras, no solo enseñaba sobre la naturaleza espiritual del reino, sino que también desafiaba las expectativas de un reino terrenal y político. Las parábolas eran subversivas, porque subvertían las expectativas tradicionales y proponían una nueva forma de entender la ley, la justicia y el poder. El uso de parábolas permitió a Jesús comunicar sus ideas radicales de una manera que era al mismo tiempo velada y reveladora. Este método de enseñanza demostró ser efectivo, pero también contribuyó a la incomprensión y al rechazo de su mensaje, especialmente entre aquellos que no podían ver más allá de la interpretación literal o política de sus palabras. La observancia del sábado fue un punto de constante fricción entre Jesús y los líderes religiosos. Jesús desafió la rigidez con la que se aplicaban las leyes del sábado, enfocándose en lugar en su propósito espiritual y humanitario. En múltiples ocasiones, Jesús sanó en sábado, lo cual provocó acusaciones de que estaba quebrantando la ley. Sin embargo, él respondía que el bienestar humano era más importante que la adherencia estricta a las normas rituales. Marcos 3, 1, 5. Esto no solo desafiaba la interpretación legalista de la ley, sino que también reafirmaba su mensaje de compasión y justicia. Estos actos y enseñanzas sobre el sábado ilustraban el enfoque de Jesús de poner las necesidades humanas por encima de las regulaciones ceremoniales, lo cual era revolucionario y visto como amenazante por aquellos que mantenían un control estricto sobre las prácticas religiosas. Cada una de estas situaciones muestra cómo Jesús usó momentos de conflicto para enseñar principios más profundos sobre la ley y el amor, y cómo estos principios a menudo lo pusieron en conflicto directo con las autoridades establecidas, llevando a un aumento de tensiones que eventualmente culminarían en su crucifixión. Los conflictos sobre la pureza ritual y moral fueron recurrentes en el ministerio de Jesús. Los líderes religiosos de su tiempo, como los fariseos, enfatizaban estrictamente la observancia de rituales de purificación externa, mientras que Jesús ponía el foco en la pureza interna del corazón y las intenciones. Un ejemplo de esto es cuando los fariseos cuestionaron a Jesús por qué sus discípulos no seguían la tradición de lavar las manos antes de comer. Jesús respondió diciendo que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Mateo 15, 1, 20. Esta declaración enfatizaba que la verdadera impureza proviene del interior, de los malos pensamientos y acciones. Este enfoque en la pureza interna sobre los rituales externos representaba una ruptura significativa con las prácticas establecidas, llevando a un enfrentamiento con aquellos que consideraban que el cumplimiento estricto de la ley ritual era esencial para la santidad. Jesús, en cambio, enseñaba que la misericordia y la justicia eran más importantes que los sacrificios rituales. Los líderes religiosos veían estas enseñanzas como una amenaza a su autoridad y a la estructura social y religiosa que mantenían. Este conflicto sobre la pureza ritual y moral es un ejemplo claro de cómo Jesús redefinía la relación entre la ley, la fe y la moralidad. El templo en Jerusalén era el centro de la vida religiosa judía, simbolizando la presencia de Dios y el lugar donde se realizaban sacrificios para la expiación de pecados. Jesús, sin embargo, introdujo la idea de un nuevo pacto, uno que no dependía de los sacrificios del templo, sino de su propio sacrificio. En Juan 2:19, Jesús dijo: «Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré».
Esta declaración fue interpretada como una amenaza contra el templo físico, pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo y de su resurrección. Esta visión radical presentaba a Jesús como el nuevo lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. El concepto de un nuevo pacto fue revolucionario y desafiante. Jeremías 31, 31, 34 profetiza sobre un nuevo pacto en el cual Dios escribiría su ley en los corazones de la gente. Jesús se presentó como el cumplimiento de esta profecía, sugiriendo que su sacrificio inauguraba una nueva era de relación directa con Dios, sin necesidad de intermediarios o rituales del templo. Esta transición del viejo pacto al nuevo fue una de las razones clave por las cuales muchos líderes religiosos rechazaron a Jesús. Veían su enseñanza como una amenaza a la tradición y al sistema religioso que sostenían, un sistema que también implicaba poder y control sobre la población. Jesús revolucionó la enseñanza ética y moral al centrarse en el amor y la misericordia como los principios fundamentales de la vida religiosa. En lugar de adherirse estrictamente a las reglas y tradiciones, Jesús enseñó que el amor a Dios y al prójimo eran los mandamientos más importantes. En el Sermón del Monte, Jesús expuso una ética del amor que iba más allá de las meras acciones externas, llamando a sus seguidores a amar incluso a sus enemigos y a orar por aquellos que los persiguen. Mateo 5:44. Este enfoque no solo desafió las normas sociales, sino que también exigía un cambio radical en la actitud y el comportamiento de las personas. Las parábolas de Jesús también reflejaban esta ética del amor. La parábola del buen samaritano, Lucas 10:25-37, es un ejemplo destacado, donde el verdadero prójimo es aquel que muestra compasión y misericordia, independientemente de las diferencias étnicas o religiosas. Esta enseñanza era subversiva, ya que cuestionaba las barreras sociales y religiosas establecidas. Estas enseñanzas revolucionarias sobre el amor y la misericordia fueron vistas como una amenaza por los líderes religiosos, quienes mantenían una interpretación más rígida y exclusivista de la ley. La ética del amor de Jesús exigía una transformación interna que muchos no estaban dispuestos a aceptar. Una de las afirmaciones más audaces de Jesús fue su autoridad para perdonar pecados, algo que en la tradición judía solo Dios podía hacer. Esta declaración fue vista como una usurpación de la autoridad divina y por lo tanto una blasfemia. En el relato de la curación del paralítico, cuando Jesús le dice: «Hijo, tus pecados te son perdonados», Marcos 2:5, los escribas y fariseos presentes cuestionaron su autoridad para hacer tal afirmación, considerando que solo Dios tenía ese poder. Esta acción no solo desafiaba la doctrina establecida, sino que también reivindicaba la divinidad de Jesús. Estas afirmaciones de perdón eran un punto de conflicto recurrente. Jesús utilizaba estos momentos para enseñar que el perdón y la reconciliación con Dios no estaban limitados a los rituales y sacrificios del templo, sino que podían ser otorgados directamente por Él. Esto representaba una redefinición radical de la relación entre Dios y la humanidad. La resistencia a aceptar la autoridad de Jesús sobre los pecados refleja la dificultad de los líderes religiosos para reconocer su identidad divina y su misión redentora. Este rechazo contribuyó a su arresto y eventual crucifixión, ya que sus enseñanzas desafiaban las bases mismas de la religión y la estructura de poder establecida. La traición de Judas Iscariote es uno de los eventos más significativos en la pasión de Cristo. Judas, uno de los 12 discípulos, entregó a Jesús a las autoridades religiosas a cambio de 30 piezas de plata. Mateo 26, 14, 16. Este acto de traición tiene múltiples dimensiones, tanto internas como externas.
Internamente, la traición de Judas puede ser vista como una manifestación de su desilusión o malentendido de la misión de Jesús. Algunos estudiosos sugieren que Judas esperaba un Mesías político que liberara a Israel del dominio romano, y al ver que Jesús no cumplía esta expectativa, decidió tomar medidas drásticas. Externamente, la traición fue facilitada por las autoridades religiosas que buscaban una manera de arrestar a Jesús sin provocar una revuelta popular. La colaboración de Judas les proporcionó la oportunidad perfecta para capturarlo de manera discreta, lejos de las multitudes que lo seguían. Este acto de traición no solo aceleró la detención y crucifixión de Jesús, sino que también destaca la fragilidad y las tensiones dentro del círculo íntimo de sus seguidores. La traición de Judas sirve como un recordatorio del peligro de las expectativas mal dirigidas y la influencia corruptora del poder y el dinero. El juicio de Jesús ante Poncio Pilato representa un momento crítico de rechazo tanto político como religioso. Pilato, el gobernador romano, inicialmente no encontraba culpa en Jesús y estaba dispuesto a liberarlo, pero enfrentaba una fuerte presión de los líderes judíos y la multitud. Juan 18, 28, 19, 16. Este evento marca un punto crucial en la narrativa de la pasión, mostrando cómo las autoridades religiosas y políticas colaboraron en el destino de Jesús. Pilato preguntó a Jesús si era el rey de los judíos, y la respuesta de Jesús destacó la naturaleza espiritual de su reino. Mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Esta declaración confirmaba que Jesús no era una amenaza política directa a Roma, pero sus acusadores insistían en que su reivindicación mesiánica era una amenaza a la estabilidad y la autoridad. La respuesta de Jesús sugiere un reino basado en valores espirituales y eternos, contrastando con las preocupaciones terrenales y políticas de sus acusadores. La indecisión de Pilato y su eventual rendición a la presión pública reflejan cómo la política y la religión se entrelazaron en el rechazo de Jesús. A pesar de la falta de evidencia concreta de algún crimen, la insistencia de los líderes religiosos y la multitud finalmente llevó a Pilato a condenar a Jesús a la crucifixión. La figura de Pilato es emblemática de un líder que, aunque consciente de la injusticia, cede a la presión popular y al miedo a las repercusiones políticas. Este juicio no solo simboliza la debilidad de la justicia bajo presión política, sino que también subraya cómo el rechazo de Jesús por parte de su propio pueblo fue instrumental en el cumplimiento de las profecías sobre su sufrimiento y muerte, como se encuentra en Isaías 53. El profeta había anunciado que el Mesías sería despreciado y rechazado, y el proceso ante Pilato encaja perfectamente en esta descripción profética, mostrando que los eventos se desarrollaron según el plan divino. La elección entre Jesús y Barrabás, un criminal convicto, es uno de los episodios más dramáticos de la pasión. Pilato ofreció liberar a uno de los dos prisioneros como un acto de clemencia durante la Pascua, esperando que la multitud eligiera a Jesús. Sin embargo, la multitud, instigada por los líderes religiosos, eligió a Barrabás. Mateo 27, 15, 26. Este momento pone de manifiesto la injusticia y la manipulación de la opinión pública, con la multitud prefiriendo liberar a un criminal en lugar del inocente Jesús. La decisión de la multitud de liberar a Barrabás en lugar de a Jesús refleja no solo una elección equivocada, sino también una inversión moral en la que la inocencia es castigada y la culpabilidad es recompensada. Este intercambio paradójico se convierte en un símbolo poderoso de la redención cristiana, donde Jesús, el inocente, toma el lugar de los culpables, ofreciendo su vida por la humanidad.
El papel de los líderes religiosos en la instigación de la multitud también es significativo. Ellos vieron en Jesús una amenaza a su autoridad y posición y utilizaron su influencia para asegurar su condena. La manipulación de la multitud por parte de estos líderes muestra cómo el miedo y el deseo de mantener el poder pueden llevar a la injusticia y a decisiones moralmente corruptas. El juicio de Jesús ante Pilato no solo es un evento histórico, sino que también tiene profundas implicaciones teológicas. Representa el cumplimiento de las Escrituras y la realización del plan divino de salvación. La entrega de Jesús a la crucifixión, aunque injusta, fue necesaria para la redención de la humanidad. En este sentido, el juicio de Pilato es un recordatorio de la soberanía de Dios y de cómo incluso los actos más injustos pueden ser utilizados para cumplir sus propósitos redentores. Este acto de preferencia por un criminal sobre el Mesías destaca la profundidad del rechazo hacia Jesús. Barrabás representaba la esperanza de una revuelta política contra Roma, mientras que Jesús ofrecía un reino espiritual que muchos no comprendían ni deseaban. La elección de la multitud también simboliza la resistencia a aceptar la verdad y la luz cuando confronta las expectativas y deseos personales. La preferencia por Barrabás refleja un rechazo colectivo a la paz y la redención ofrecidas por Jesús en favor de una solución más violenta y terrenal. Este evento resalta el contraste entre los valores del reino de Dios y los deseos humanos por el poder y la venganza. La elección de Barrabás no solo condenó a Jesús a la crucifixión, sino que también marcó un punto de inflexión en la historia de la salvación, donde el rechazo del Mesías abrió el camino para la redención de la humanidad. La crucifixión de Jesús es el clímax de su rechazo por parte de su pueblo. Este evento, profetizado en numerosas escrituras del Antiguo Testamento, como en el Salmo 22 y en Isaías 53, representa el cumplimiento de las profecías sobre el Mesías sufriente. Jesús fue crucificado entre dos ladrones, una humillación reservada para los peores criminales, pero incluso en su sufrimiento cumplió la profecía de ser contado entre los transgresores, Isaías 53:12. A lo largo de su agonía, Jesús continuó demostrando su amor y compasión, perdonando a sus verdugos y asegurando un lugar en el paraíso a uno de los criminales crucificados junto a él. Lucas 23:34-43. La reacción de las autoridades religiosas y la multitud al pie de la cruz, burlándose y desafiándolo a salvarse a sí mismo, ilustra la profundidad de la incomprensión y el rechazo que enfrentó. Esta escena revela la ceguera espiritual y la dureza de corazón que impidió a muchos reconocer a Jesús como el Mesías prometido. La crucifixión, aunque un momento de aparente derrota, se convirtió en el acto supremo de amor y sacrificio, redimiendo a la humanidad y estableciendo la base para la nueva alianza entre Dios y su pueblo. La resurrección que siguió confirmó a Jesús como el Hijo de Dios, venciendo la muerte y ofreciendo vida eterna a todos los que creen en Él. Jesús, a menudo descrito como la piedra angular rechazada por los constructores, Salmo 118:22, se convirtió en una piedra de tropiezo para muchos de su tiempo. Las expectativas mesiánicas de un líder político y militar contrastaban fuertemente con el Mesías sufriente y servidor que Jesús encarnaba. Las enseñanzas de Jesús sobre el amor, el perdón y el reino de Dios desafiaban las interpretaciones tradicionales de las Escrituras y las expectativas de un Mesías que restauraría la gloria política de Israel. Este desajuste entre expectativas y realidad llevó a muchos a tropezar y rechazarlo. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia,
¿Estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Pablo, en sus epístolas, especialmente en Romanos 9, 32, 33, explica cómo la fe en Jesús se convirtió en una piedra de tropiezo para los judíos que buscaban la justicia a través de la ley en lugar de a través de la fe. Esta incomprensión y rechazo eran parte del plan divino para abrir la salvación a los gentiles. La metáfora de la piedra de tropiezo subraya la ironía divina. Aquello que fue rechazado como indigno y débil se convirtió en el fundamento de una nueva relación entre Dios y la humanidad, ofreciendo redención y vida eterna a todos los que creen. Pablo de Tarso, originalmente conocido como Saulo, fue un feroz perseguidor de los cristianos antes de su dramática conversión en el camino a Damasco. Este evento transformador lo convirtió en uno de los mayores apóstoles del cristianismo, dedicado a llevar el evangelio a los gentiles. Su conversión y misión fueron fundamentales para la expansión de la fe cristiana más allá de los límites del judaísmo, permitiendo que el mensaje de Jesús llegara a un público mucho más amplio. La conversión de Pablo no solo cambió su vida personal, sino que también tuvo un impacto profundo en la historia del cristianismo. Antes de su conversión, Pablo perseguía activamente a los seguidores de Jesús, pero después de su encuentro con Cristo resucitado, se convirtió en un ferviente defensor de la fe. Este cambio radical sorprendió a muchos y subrayó el poder transformador del Evangelio, Hechos 9, 1-19. En sus cartas, Pablo explica cómo la incredulidad de Israel abrió la puerta de la salvación a los gentiles. En Romanos 11, 12, describe cómo la caída de Israel trajo la riqueza de la salvación al mundo y cómo esto no significa el rechazo final de Israel, sino que su inclusión será aún más gloriosa. Este argumento de Pablo subraya la naturaleza inclusiva del plan de Dios, donde la salvación no se limita a un solo grupo étnico, sino que está disponible para todos. Pablo argumenta que la fe en Cristo no está restringida por la ley mosaica, sino que es accesible a todos, judíos y gentiles, a través de la gracia. Esta perspectiva fue revolucionaria y a menudo conflictiva, tanto con judíos como con algunos cristianos que insistían en la observancia de la ley. Pablo defendió con vehemencia que la justificación viene por la fe y no por las obras de la ley, lo que significaba una ruptura significativa con las tradiciones judías establecidas. Gálatas 2:16. La misión de Pablo y su teología de la gracia y la fe sin las obras de la ley transformaron el cristianismo en una fe universal, cumpliendo las promesas de Dios a Abraham de bendecir a todas las naciones a través de su descendencia. Génesis 12:3. Esta apertura a los gentiles marcó el inicio de una nueva era en la historia de la salvación. Al eliminar las barreras étnicas y culturales, Pablo hizo posible que el cristianismo se difundiera por todo el mundo romano y más allá. Pablo fundó numerosas comunidades cristianas en ciudades clave del mundo mediterráneo, como Éfeso, Corinto y Roma. Sus cartas a estas comunidades, que forman una parte considerable del Nuevo Testamento,
proporcionaron instrucciones doctrinales y prácticas que ayudaron a establecer las bases de la teología cristiana y la organización de la Iglesia. Estas epístolas abordaron una variedad de temas, desde la ética cristiana hasta la escatología, y siguen siendo influyentes en la teología cristiana contemporánea. La relación de Pablo con los otros apóstoles también fue significativa. Aunque hubo tensiones y desacuerdos, especialmente en lo que respecta a la ley y los gentiles, su capacidad para mediar y encontrar un terreno común ayudó a mantener la unidad de la Iglesia primitiva. En el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, Pablo y Pedro lograron un acuerdo crucial que permitió a los gentiles convertirse al cristianismo sin someterse a la ley mosaica, lo que fue un hito en la historia de la Iglesia. El legado de Pablo es innegable. Su vida y obra demostraron cómo Dios puede utilizar a una persona, independientemente de su pasado, para lograr grandes cosas. La transformación de Pablo de perseguidor a apóstol es un testimonio del poder redentor del Evangelio. Su dedicación, teología y misiones establecieron un precedente que moldeó el cristianismo como una fe inclusiva y universal, cumpliendo la visión de Jesús de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. El rechazo de Jesús por parte de muchos de sus contemporáneos judíos tuvo una profunda implicación teológica y histórica. Abrió la puerta a la inclusión de los gentiles en el plan de salvación de Dios. Este proceso se ve claramente en el libro de los Hechos y las epístolas de Pablo. Pablo argumenta en Romanos 11:11 que la transgresión de Israel permitió que la salvación llegara a los gentiles para provocar celos en Israel y eventualmente llevarlos a la salvación. Esta dinámica paradójica muestra cómo Dios utilizó el rechazo de unos para bendecir a otros, ampliando así su plan de redención. La inclusión de los gentiles no fue simplemente una cuestión de añadir más personas al pueblo de Dios, sino una expansión radical del entendimiento de quienes podían ser considerados hijos de Dios. En Gálatas 3:28, Pablo declara que en Cristo no hay judío ni griego, subrayando la unidad y la igualdad de todos los creyentes en Jesús. Esta apertura planteó desafíos y conflictos dentro de la iglesia primitiva, ya que muchos judíos cristianos luchaban por entender cómo se integraban los gentiles sin necesidad de adherirse a la ley mosaica. Sin embargo, este movimiento hacia una fe inclusiva y universal fue crucial para la expansión del cristianismo y la realización del plan redentor de Dios. Uno de los aspectos más transformadores de la enseñanza de Pablo es la idea de que los gentiles, a través de su fe en Cristo, se convierten en coherederos de las promesas hechas a Abraham y su descendencia. Este concepto se desarrolla en profundidad en Efesios 3:6, donde Pablo explica que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Esta enseñanza subvirtió las creencias tradicionales sobre la exclusividad de las bendiciones de Dios para Israel. Los gentiles, que antes eran considerados fuera del pacto de Dios, ahora eran incluidos plenamente en su familia y en las promesas del pacto. La imagen de los gentiles como coherederos también refleja la visión de un nuevo pueblo de Dios, un cuerpo compuesto por creyentes de todas las naciones y etnias, unidos no por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Este nuevo entendimiento promovió una comunidad inclusiva y diversa, superando las divisiones culturales y religiosas. Este cambio radical en la comprensión de la pertenencia y la herencia espiritual no solo expandió el alcance del Evangelio, sino que también reafirmó la promesa de Dios a Abraham de bendecir a todas las naciones a través de su descendencia. Génesis 12:3. Así, la inclusión de los gentiles se convirtió en una prueba del cumplimiento de las promesas divinas en Cristo.
Los apóstoles de Jesús enfrentaron el desafío de predicar y defender el Evangelio en un contexto de rechazo y persecución. Su respuesta al rechazo de Jesús por parte de muchos judíos fue clave para la expansión del cristianismo y la formación de la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos vemos cómo Pedro, Pablo y otros apóstoles predicaban audazmente el Evangelio, enfrentando la oposición con valentía y convicción. Por ejemplo, en Hechos 4, Pedro y Juan fueron arrestados por predicar sobre la resurrección de Jesús, pero continuaron proclamando su fe con firmeza. Los apóstoles también respondieron al rechazo con amor y perseverancia, recordando las enseñanzas de Jesús sobre amar a los enemigos y orar por los perseguidores. Mateo 5:44. Esta actitud de gracia y misericordia no solo reflejaba el carácter de Cristo, sino que también atraía a muchos a la fe cristiana. Los apóstoles trabajaron para establecer comunidades de fe inclusivas y solidarias, enseñando que la salvación estaba abierta a todos, judíos y gentiles por igual. Esta visión inclusiva y la disposición a enfrentar el rechazo con compasión y valentía fueron cruciales para la propagación del Evangelio y el crecimiento de la Iglesia. Uno de los debates más significativos en la Iglesia primitiva fue la relación entre la fe y las obras en la salvación. Este debate es central en las epístolas de Pablo, particularmente en Romanos y Gálatas, donde enfatiza que la justificación viene por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. En Romanos 3:28, Pablo afirma: «Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley». Esta enseñanza subrayaba que la salvación es un don de la gracia de Dios, recibido por medio de la fe en Jesucristo, y no por el cumplimiento de las obras de la ley mosaica. Sin embargo, esta enseñanza no significaba que las obras fueran irrelevantes. Santiago 2:17 declara que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Este aparente conflicto subraya la comprensión de que las buenas obras son una evidencia de una fe viva y genuina, pero no la base de la justificación. La reconciliación de estas perspectivas implica entender que las obras son el fruto de una fe salvadora, no el medio para obtener la salvación. La fe en Cristo transforma al creyente, llevando naturalmente a una vida de obediencia y buenas obras, reflejando la gracia recibida. La dureza de corazón es un tema recurrente en las Escrituras, reflejando la resistencia del ser humano a la verdad divina y la gracia. En el contexto del rechazo de Jesús, esta dureza se manifestó en la negativa de muchos líderes religiosos y del pueblo a aceptar su mensaje y su identidad mesiánica a pesar de las evidencias y los milagros. Esta actitud de cerrarse a la verdad revela una profunda desconexión con la voluntad de Dios y una preferencia por mantener el status quo. Jesús confrontó esta dureza de corazón en varias ocasiones. En Marcos 3:5 se menciona cómo Jesús miró con enojo a los fariseos, apenado por la dureza de sus corazones, cuando cuestionaban su acto de sanar en sábado. Esta dureza no solo obstaculizaba su capacidad de reconocer a Jesús como el Mesías, sino que también impedía su comprensión y aceptación del amor y la misericordia de Dios. La actitud de los fariseos, centrada en la estricta observancia de la ley, les cegaba ante la verdadera intención de la ley, promover el amor y la compasión. La dureza de corazón también es un recordatorio de la resistencia humana al arrepentimiento y a la transformación. A lo largo de su ministerio, Jesús llamó a las personas a cambiar su corazón y mente, a abrazar el reino de Dios con humildad y fe. Sin embargo, muchos se aferraron a sus propias tradiciones y expectativas, rechazando la oferta de redención. Este fenómeno no era exclusivo de los tiempos de Jesús. Se ha visto a lo largo de la historia y continúa presente en la actualidad.
Reflexionar sobre la dureza de corazón nos invita a examinar nuestras propias actitudes y apertura a la verdad divina. Nos desafía a superar nuestras resistencias internas y a permitir que la gracia de Dios transforme nuestras vidas, llevándonos a una fe auténtica y un compromiso con su voluntad. Esta introspección es esencial para cultivar una relación más profunda con Dios y para vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Un ejemplo notable de dureza de corazón se encuentra en la historia del éxodo de Egipto. El faraón, a pesar de las múltiples plagas y señales enviadas por Dios a través de Moisés, persistió en su terquedad y se negó a liberar al pueblo de Israel. Éxodo 7:11. Esta obstinación condujo a una serie de calamidades que no solo afectaron a él y a su nación, sino que también demostraron el poder y la justicia de Dios. La dureza de corazón no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. Una persona con el corazón endurecido puede ser menos compasiva y menos dispuesta a perdonar, lo que puede llevar a conflictos y divisiones. Jesús enseñó que el amor y el perdón son fundamentales para vivir en comunidad y que debemos esforzarnos por mantener nuestros corazones abiertos y sensibles a las necesidades de los demás. La dureza de corazón puede ser un obstáculo para recibir las bendiciones de Dios. En Hebreos 3:12-13 se nos advierte sobre el peligro de tener un corazón endurecido que puede alejarnos de la fe y de las promesas de Dios. Se nos exhorta a animarnos mutuamente cada día para evitar que nuestros corazones se endurezcan por el engaño del pecado. La dureza de corazón es una llamada a la humildad. Reconocer que podemos ser susceptibles a esta condición nos ayuda a depender más de Dios y a buscar su guía y su fuerza para superar nuestras debilidades. Al abrir nuestros corazones a la gracia de Dios, permitimos que su amor y su verdad penetren en lo más profundo de nuestro ser, transformándonos y capacitándonos para vivir de acuerdo con su voluntad. 2 milenios después de la crucifixión de Jesús, la visión judía de él sigue siendo compleja y multifacética. Para muchos judíos, Jesús es visto como un rabino y maestro que aportó enseñanzas morales significativas, pero no como el Mesías prometido. Esta perspectiva se basa en gran medida en la continuidad de las expectativas mesiánicas tradicionales que Jesús no cumplió en su primera venida. En el judaísmo contemporáneo, Jesús es a menudo considerado como un reformador dentro del judaísmo, cuyas enseñanzas reflejan aspectos importantes de la ética y la espiritualidad judías. Sin embargo, su reivindicación de divinidad y el posterior desarrollo del cristianismo como una religión separada han sido puntos de conflicto y divergencia. El diálogo entre judíos y cristianos ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, especialmente después del Holocausto y el Concilio Vaticano II. Estos eventos fomentaron un mayor entendimiento y respeto mutuo, aunque persisten diferencias teológicas fundamentales. Iniciativas interreligiosas buscan construir puentes y promover la comprensión, reconociendo la figura histórica de Jesús desde diferentes perspectivas. La visión judía de Jesús sigue siendo un tema de estudio y debate tanto dentro de la comunidad judía como en el ámbito académico. La exploración de su figura en el contexto histórico y religioso ayuda a enriquecer el diálogo interreligioso y a profundizar en la comprensión mutua entre judíos y cristianos. El rechazo de Jesús por parte de muchos de sus contemporáneos ofrece lecciones valiosas para los cristianos de hoy. Una de las principales lecciones es la importancia de comprender y respetar las expectativas y creencias de los demás, evitando imponer nuestras interpretaciones y reconocimientos sin un diálogo y entendimiento genuinos. Además,
La historia del rechazo de Jesús subraya la necesidad de humildad y apertura en la fe. A menudo, los prejuicios y las expectativas preconcebidas pueden cegarnos a la verdad y a las nuevas revelaciones de Dios. Los cristianos son llamados a estar siempre atentos a la voz de Dios, dispuestos a aprender y a crecer en su comprensión de las Escrituras y la voluntad divina. El rechazo también resalta la importancia del amor y la compasión en la misión cristiana. A pesar del rechazo y la persecución, Jesús respondió con amor y perdón, enseñando a sus seguidores a hacer lo mismo. Esta actitud de gracia y misericordia es fundamental para vivir una fe auténtica y atraer a otros al mensaje del Evangelio. La historia del rechazo de Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra propia resistencia a la transformación y la llamada de Dios. Nos desafía a examinar nuestras vidas y a permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, moldeándonos según la imagen de Cristo y fortaleciendo nuestra fe y testimonio en un mundo a menudo hostil a la verdad del Evangelio. La historia del rechazo de Jesús ha influido profundamente en el desarrollo del cristianismo y en su relación con el judaísmo y otras religiones. Esta narrativa ha moldeado la teología cristiana, especialmente en su comprensión de la salvación, la misión y la inclusión. El rechazo de Jesús y su crucifixión son centrales en la teología cristiana, que ve estos eventos como el cumplimiento del plan redentor de Dios. La resurrección de Jesús valida su identidad como el Hijo de Dios y ofrece esperanza de vida eterna a todos los que creen en Él. Esta comprensión ha sido un pilar del mensaje cristiano y ha motivado la misión evangelizadora a lo largo de los siglos. La reflexión sobre el rechazo de Jesús ha llevado a la Iglesia a un examen continuo de sus propias actitudes y prácticas. El reconocimiento de la historia de antisemitismo y persecución contra los judíos ha impulsado a muchos cristianos a buscar reconciliación y promover el diálogo interreligioso. Este esfuerzo es vital para sanar heridas históricas y construir relaciones basadas en el respeto y la comprensión mutua. En el contexto moderno, la historia del rechazo de Jesús también inspira a los cristianos a enfrentar el rechazo y la oposición con valentía y gracia. Siguiendo el ejemplo de Jesús, los creyentes están llamados a vivir y proclamar su fe con amor, compasión y perseverancia, testificando de la verdad del Evangelio en un mundo que a menudo permanece indiferente o hostil a su mensaje. La exploración de las razones detrás del rechazo de Jesús nos lleva a una conclusión importante: la necesidad de diálogo y comprensión mutua entre diferentes tradiciones y creencias. Esta búsqueda no solo enriquece nuestra fe, sino que también promueve la paz y la cohesión en un mundo plural y diverso. El diálogo interreligioso debe basarse en el respeto y la empatía, reconociendo las diferencias y buscando puntos de encuentro. La figura de Jesús, central para el cristianismo, pero también significativa para otras religiones, puede ser un puente para conversaciones más profundas y significativas. Para los cristianos, esta reflexión también es una llamada a vivir su fe de manera auténtica y amorosa, siguiendo el ejemplo de Jesús en su compromiso con la verdad, la justicia y la misericordia. Al hacerlo, pueden ser testigos vivos del Evangelio y agentes de reconciliación en sus comunidades y en el mundo. Este viaje de comprensión y diálogo nos invita a todos, independientemente de nuestra fe, a abrir nuestros corazones y mentes a la posibilidad de una convivencia más armoniosa y respetuosa. Al aprender de la historia del rechazo de Jesús, podemos trabajar juntos hacia un futuro donde la fe, la esperanza y el amor prevalezcan sobre el odio, el prejuicio y la división.